Nadie como Dios, nadie. Bendiciones. Bienvenido a este nuevo episodio de Nadie como Dios. Que la paz de Dios te cubra en este día y que te permita ver su gloria en todas las cosas. Que no se aparte de ti su favor y su gracia. Que tu vida sea llena de la sabiduría y el entendimiento de nuestro Creador siempre. Iniciemos. El capítulo de hoy está titulado Conquistando tus miedos. Primera de Samuel 17, del 10 al 11. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando definimos la palabra miedo, encontramos dos cosas: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseas. Toda la vida hemos tenido miedo de algo o de alguien, miedos que muchos no logramos enfrentar. Particularmente yo crecí con el miedo a la muerte. No me gustaba pensar cómo sería la vida sin alguien a quien amara que ya no estuviera. La muerte nos roba cosas importantes de nuestras vidas. A los 14 yo perdí a mi abuelo materno, persona a la que yo amaba profundamente, y aún me duele pensar que hay cosas que no viví con él a mi lado. A los 18 perdí a mi mamá y me tocó enfrentar aquella situación que estaba viviendo tan repentinamente. No porque tenía las fuerzas para hacerlo, más bien no había otra opción. Era la mayor de cuatro hermanos y me tocaba dar el frente. No lo pedí, no lo quería, tampoco lo creía. Dolía mucho y aún me duele. Estaba viviendo mi mayor miedo y sin poder evitarlo. Solo me quedaba conquistar mis miedos y avanzar. Cuando empiezo a analizar la vida del ser humano, me doy cuenta que los niños no son los únicos que están expuestos al miedo. Los adultos también sienten miedo. Cuando una situación o una persona pone en peligro su vida, la vida de alguien a quien aman, ya sea la de sus hijos, su hogar, su matrimonio, entre otras cosas más. La causa principal del miedo es la inseguridad. Aquellos que está falto de identidad son los que más rápido padecen miedo. Por lo tanto, creen todo lo que le dicen. Creen más en su situación que en lo que Dios ha dicho. Creen más en lo que dice el hombre que en lo que Dios dice. Creen más en la lógica que en las cosas que Dios hace por la fe. Aquellos que no saben quiénes son, no dejan a Dios actuar. Cuando dejan de confiar en Dios, cuando dejas de confiar en Dios, tu miedo sustituirá la fe. Hace unos años, mi hija mayor enfermó, algo sin sentido, nos llevó a una situación grave. Me tocó enfrentar algo para lo que no estaba preparada. Las posibilidades de vida eran muy pocas y si vivía su situación sería muy crítica. Al principio el miedo me estaba dominando. No lograba pensar con claridad hasta que decidí enfrentar mi mayor miedo. Lo enfrenté confiando en Dios y el gran poder en el que ya yo había escuchado. Entregué todo y estaba dejándolo actuar. Lo que me tocó vivir aún me quiebra, pero veo el gran poder de Dios diariamente en ella. El saber que tuve el privilegio de vivir eso con Dios de mi lado, el saber que Dios estuvo conmigo como estuvo con Moisés, eso me dio las fuerzas para lanzar la piedra a aquel gigante que me tocó enfrentar en ese momento. Entiendo por qué David pudo vencer a aquel filisteo, no porque no tuviera miedo, sino porque su confianza en Dios era mayor que el miedo al que él se estaba enfrentando. Su intimidad con su padre lo llevó a creer esta palabra.
Primera de Samuel 17:45 dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo recordaba esta palabra en medio de aquella situación que estaba viviendo y aprendí a confiar en Dios. Mis inseguridades desaparecieron. Durante mi proceso no dudé de que Dios podía hacerlo, pero a veces las fuerzas se me agotaban y la fe me decía que era imposible rendirme, que debía seguir avanzando hacia la meta, hacia aquello que Dios me había dicho. No había perdido la esperanza de que Dios, mi Padre, traería respuestas adecuadas. Eran sus detalles lo que me mantenían renovada mis fuerzas. Pero cuando una persona no confía ni cree en Dios, fácilmente pierde su esperanza. Su miedo lo controla y le hace tomar decisiones inadecuadas. Las decisiones más peligrosas las hacemos cuando estamos bajo presión, bajo miedo, bajo inseguridad, bajo ira. Déjame decirte que el miedo es un sentimiento provocado por una situación. Tomar una decisión bajo el temor es lo mismo que tomar decisión por sentimientos, donde las cosas las vemos más claras después de que cometemos el error. Los sentimientos nos ciegan por el momento, pero cuando cometemos estos errores nos damos cuenta que todo fue contrario a lo que sentíamos y veíamos en ese mismo instante. Cuando tomamos decisiones por sentimiento, mayormente no hacemos la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a sentimientos, no solamente son a buenos sentimientos, también son sentimientos contrarios, cosas que te provocan odio, ira, rencor. Puedes tener una motivación inadecuada y llevarte a un punto en el que es a veces hasta sin retorno, porque en ese trayecto perdemos cosas y personas en medio de los errores que a veces es imposible volver a conseguir o volver a conquistar. Por eso es bueno entender que aunque tengamos miedo, siempre debe actuar el carácter de Cristo. No podemos poner siempre nuestro carácter por encima del de Cristo. Tenemos que aprender a tener dominio propio y poder entender que Dios es mayor que todas las cosas que podamos nosotros hacer. Déjame decirte que el temor hace inefectiva la fe. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. Si el espíritu de la fe son las obras, entonces el espíritu del miedo es la inseguridad. Todo el mundo le tiene temor a algo, pero cuando conocemos a Dios entendemos que ser valiente no es la ausencia de miedo, es aún con miedo hacer lo que nos corresponde. El miedo vendrá cuando algo amenaza quitarnos lo que amamos. El miedo da a muchos es perder su reputación, para otros es perder sus bienes, para muchos otros es fracasar. Porque ahí está su corazón. Muchos tienen miedo a perder a una persona, a quienes aman, porque ahí está su corazón, como antes dije. Déjeme decirle que el miedo te traerá a tu vida aquellas cosas que más teme. En Proverbios 10:24 dice, lo que el malvado teme, eso le vendrá, pero el justo le será concedido lo que desea. Cuando pensamos en justicia, o sea, cuando obramos en fe, lo que pensamos es en justicia y sabemos que Dios obra en medio de la justicia. Job 3:25 dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. La preocupación ofende a Dios, porque es como que si Él no estuviera, como si no hubiese prometido su protección, como si no confiáramos en que Dios siempre llega a tiempo. No es que sea mal preocuparse, lo que pasa es que tenemos que ocuparnos más de creer que preocuparnos por lo que va a suceder. Dios siempre está al control y tenemos que comenzar a confiar un poco más en el control de Dios. El miedo te impide alcanzar sueños. El miedo te obliga a tomar decisiones equivocadas. El miedo es como la incredulidad. Nunca ve oportunidad, siempre ve el problema y el fracaso. El miedo te roba las oportunidades, el miedo te paraliza.
te estanca para que no avances. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se llenaron de temor al ver el tamaño de aquel gigante Goliat y no pudieron avanzar. Hasta que vino un joven cargado de fe en Dios, David, y lo enfrentó hasta destruirlo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es más grande en mí? ¿El miedo o la fe? Déjame decirte que valiente no es aquel que nunca ha sentido miedo, sino aquel que es capaz de enfrentarlo hasta destruirlo. Cuando no vencemos el miedo, cuando éste nos derrota, se vuelve más grande que tu fe. ¿Cómo destruimos el miedo? Confiando plena y absolutamente en Dios a través de su palabra. Mientras el miedo ve fracasos, la fe ve oportunidades. Muchos no alcanzamos grandes sueños por miedo a fracasar. No nos atrevemos. A veces estamos en situaciones en las que entendemos que no podemos, pero ser valiente no es la ausencia de miedo, como ya dijimos. Ser valiente es atreverse a confiar. Ser valiente es tener fe y saber que tenemos a Dios mirándonos y acompañándonos en todo lo que hacemos en su nombre. No dejes que el miedo te siga robando cosas en tu vida. Levántate este día. Toma la decisión de aquellos proyectos que has dejado guardados, aquellas cosas a las que no te has enfrentado, aquello que entiendes que no puedes hacer, aquello que has dejado allí sin plasmar por miedo a fracasar. Hoy es el día de levantarte y tomar la decisión de hacerlo. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es aquel que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ampárate en esa promesa y levántate hoy. Cumple tus sueños, no dejes que el miedo te los robe. Aquí me despido, hasta el próximo capítulo. Recuerden que todos los lunes tenemos nuevos episodios en Nadie como Dios. Les amo mucho. Bendiciones. Búsquennos en todas las plataformas digitales: YouTube, Spotify e Instagram. Hasta la próxima.